Te damos gracias, Dios eterno, justo y verdadero, porque en este día, Señor, podemos estar aquí, reunidos, gozosos, Señor, de que Tú hayas convocado a Tu pueblo y que juntos escuchamos, Señor, Tu palabra y somos edificados, guiados por Tu palabra y por Tu Espíritu Santo. Danos, Señor, el entendimiento correcto para recibir Tu palabra. Danos corazones sensibles a Tu voz, oídos, Señor, dispuestos a escuchar aquello que Tú tienes para nosotros. Líbranos, Señor, de orgullo. Líbranos, Señor, de ser altivos de corazón, queriendo ser nosotros entendidos por nosotros mismos, sino que seas Tú, Señor, el que ilumine nuestra mente y corazón. Guíame, Señor, para que en todo glorifique Tu nombre. Que este pueblo aquí reunido escuche Tu palabra con gozo, con reverencia, sabiendo que Tú estás en medio de nosotros y que Tú nos hablas por Tu palabra y por Tu Espíritu. Gracias, Señor, y esto lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. El mensaje en esta mañana se llama El gozo de servir a Cristo en la proclamación del Evangelio. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y hoy vamos a estudiar los versos 24 y 25. Entonces vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lo primero que tenemos aquí en el verso que nosotros hemos leído, verso 24, es a un hombre gozoso. A un hombre gozoso que está prisionero. Pablo está privado de libertad y está ahí no por un crimen, no por algo que hizo en desobediencia al Señor, sino que está ahí por la predicación del Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 3 nos dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo estaba prisionero. Es muy posible que este encarcelamiento no fuera tan severo como el que se nos relata en Hechos capítulo 16, cuando al apóstol Pablo y a Silas estuvieron en la cárcel con un cepo. Un cepo era una pieza de madera donde metían los pies y ahí los tenían inmovilizados. Es muy posible más bien que el encarcelamiento que él está viviendo es el que se nos cuenta en Hechos capítulo 28, cuando él fue puesto en un lugar con un prisionero donde se le permitían ciertas libertades. Ahí podía recibir personas para que escucharan la palabra del Señor, pero no tenía la libertad de poder ir y ver a sus hermanos. Posiblemente sí podía entonces escribir, que es lo que estamos nosotros viendo ahora. Aún así, ahí en ese lugar, mientras muchos disfrutaban en el mundo de ver a Pablo en la cárcel y decir: ahí debe estar sufriendo, ahora va a ver lo que es pasar en una cárcel romana, que no son como las de ahora, donde en muchas hay televisor y hay comida y hay atención médica. Esas cárceles no eran así, de ninguna manera.
Aún así, el Señor proveyó para él ciertas bendiciones o beneficios. Pero ahí estaba, privado de libertad. El mundo pensando que él iba a ser un hombre triste porque ya no iba a poder hablar de la palabra de Cristo. No tenemos eso. Tenemos a un hombre gozoso que está ahí, haciendo la voluntad del Señor. No vemos a Pablo reclamándole, diciendo: Señor, ¿por qué me dejas en la cárcel? Tú que me escogiste como instrumento fiel para predicar el Evangelio, estoy aquí en la cárcel. No, era la voluntad del Señor que estuviera ahí. Era lo que el Señor quería. Él le había dicho: porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Un cristiano gozoso no es ninguna farsa o hipocresía. Es una de las realidades de la vida cristiana. Estar gozoso no significa que nosotros callemos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, o que no nos sintamos abrumados o en ocasiones sin saber qué hacer. Eso no significa tener gozo. En Romanos capítulo 9, verso 2, leo para ustedes, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, y ese dolor que él sentía era por la salvación del pueblo de Israel. También en 2 de Corintios 4:7, hasta el verso 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. No significa que nosotros callemos lo que está pasando, pero hay una realidad para la vida cristiana, y es el gozo cristiano. Un cristiano sin gozo es vivir inconsistente con el mensaje del Evangelio que hemos oído y hemos creído. Pablo no dice: me voy a gozar mañana cuando esté con Cristo, o antes yo estaba gozoso cuando no estaba en esta situación. Él dice: ahora me gozo. Es un cristiano gozoso y está gozoso de servir a Cristo. Esa no fue solo la experiencia de él, sino la experiencia de los creyentes. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 4: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El servicio cristiano es exigente y en muchas veces resultará doloroso, y algunos perderán la vida por la causa de Cristo. Pero servir a Cristo no fue diseñado para convertirse en una carga gravosa e insoportable, de ninguna manera. Cristo nunca engañó a los suyos. Nunca les dijo: mientras que ustedes estén en este mundo, las cosas van a ser sin dolor. Eso no dijo el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo no está diciendo: si quieren, si tienen a bien, alégrense. No, dice: gozaos y alegrados, porque sufren por causa de mi nombre. Ustedes son llamados bienaventurados por esta causa. En medio de esta verdad, de las persecuciones o de las dificultades, somos llamados bienaventurados, bienaventurados. ¿De dónde nace la falta de gozo en el servicio cristiano? Hay muchas causas. Yo solo voy a mencionar dos en esta mañana. Dos. Una es la inconsistencia de la fe y la conducta. Muchos cristianos han sido desilusionados en el servicio al Señor por causa de otros
que en medio de las pruebas mostraron que verdaderamente no eran cristianos. Mire, yo servía, yo trabajaba, hacía esto, pero aquella persona me desilusionó con la forma de vivir. Parecía un cristiano, pero no lo era. Se fue al mundo, hizo esto o hizo lo otro. Bueno, hay muchos engañadores y es bueno que vengan las pruebas para mostrar quiénes verdaderamente son hijos de Dios, quiénes son de Cristo. Y eso va a pasar. Pero también hay otra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que sí hay siervos de Dios fieles. Personas me han llegado a mí a decir, mire, es que yo sufrí tanto, miren esa iglesia, ahí el pastor era esto, o aquellos líderes. Sí, hay engañadores, hay falsos maestros. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pero quiero decirle que sí hay siervos de Dios fieles. Dios sí tiene siervos fieles. No son perfectos, pero sí comprometidos con la causa de Cristo. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo, hay que cumplir, hay que cumplir. Sí hay siervos de Dios fieles, fieles al Señor. Y Pablo nos está dando un ejemplo aquí. Un hombre que en medio de estas tremendas pruebas sigue confiando en el Señor y sirviéndole con gozo en medio de lo que está pasando. La esperanza de Pablo ahí no es la libertad que le pueda dar un César cuando él exponga su caso. Esa no es la esperanza de Pablo. La esperanza de Pablo está en Jesucristo, su Señor y su Salvador. Esa es su esperanza. Ese es su gozo. ¿Cuántas veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo por ser creyentes? ¿Sabe? A veces yo me encuentro personas o cristianos que parece que ellos son los únicos que están sufriendo en el mundo por la causa de Cristo. No, mire, hay muchos más que están sufriendo por la causa de Cristo, y aún más que usted o que yo. Muchos no conocemos lo que es ser apedreado por la causa de Cristo, que le quemen su casa, estar encarcelado por ser cristiano, que le maten a sus hijos o perderlos en medio de una obra misionera, ser perseguidos, estar huyendo. Muchas todavía no hemos experimentado aún que nos echen del trabajo por nuestras convicciones cristianas. Posiblemente vendrán esas cosas y van a venir sobre el pueblo de Dios, aún más fuertes. Todos los creyentes de una u otra manera sufriremos por la causa de Cristo. Y le pregunto, ¿qué va a pasar en ese momento con usted? Cuando vengan pruebas verdaderamente para saber si usted es de Cristo, ¿cómo va a estar? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Habrá gozo por sufrir por la causa de Cristo? ¿Estará usted parado en la roca firme? ¿O su casa se derrumbará? ¿Apostatará de la fe? Pablo sufrió de una manera que muchos tal vez no experimentaremos. Pero no importa cuáles sean las circunstancias, ya sean como las de él o de otras, lo importante es cómo glorificamos a Dios en medio de esas circunstancias. ¿Cómo glorifica a Dios en medio de esto? Y Pablo nos da aquí un ejemplo. En medio de esa situación que él está viviendo, ¿qué dice? Bueno, ya, y como estoy encarcelado, ahora ya no puedo hacer nada. Aquí me voy a quedar. Esa no fue la situación de Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está escribiendo. Está orando por sus hermanos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? No estamos sufriendo situaciones como estas. Gracias a Dios, en este país todavía tenemos la libertad de ir a hablar a las personas de Cristo. Tenemos esa libertad. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos aprovechando el tiempo para hablarle a las personas de Cristo? Pues sí. Esa es una situación que nos puede llevar a la tristeza. Ver cómo otros que se dijeron cristianos ahora ya no están. Pero sí hay siervos de Dios fieles. La mirada de nosotros nunca debe estar en los hombres, sino en Dios.
en Él. Otra causa de la pérdida de gozo en la vida de los creyentes es el orgullo y el egoísmo. ¿Sabía eso? Es el orgullo y el egoísmo. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias o un mejor trato del que están recibiendo. Es que yo necesito un mejor trato. No puede ser que yo esté en estas circunstancias. Yo soy un hijo de Dios. Y ahí es cuando viene el famoso evangelio de la prosperidad y promete todas estas cosas, ¿verdad? Y todo el mundo alegre y feliz. Las circunstancias, las personas o las preocupaciones nos roban el gozo. Ponemos el gozo en lo que podemos tener o no tener en esta vida. Ponemos el gozo en un matrimonio, en un trabajo, en tener hijos, en las riquezas o en la salud. Yo creo que no sé cuántas veces yo he escuchado en estos días principalmente, ay, lo mejor que Dios me ha dado es mi salud. Mire, la salud se puede perder. Lo mejor que Dios me ha dado es mi familia. Mire, la familia se puede perder. En el contexto de este versículo 24, el apóstol Pablo está hablando a los colosenses y les está recordando algo y les está diciendo firmes en la fe. No sé si ustedes recuerdan el mensaje de la semana pasada y él está diciendo sean firmes en la fe. La firmeza en la fe y el gozo están conectados. ¿Por qué los cristianos nos mantenemos gozosos en Cristo? Por lo que Cristo ha hecho. Somos gozosos porque el Señor nos ha reconciliado por medio de su obra perfecta. Estamos gozosos en Cristo porque un día seremos presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Estamos gozosos por la paz que tenemos en Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué te llena de gozo? ¿Qué te llena de gozo en esta vida? La esperanza del Evangelio alimenta ese gozo. Nuestro gozo no está puesto por las circunstancias que estemos viviendo o lo que esté aconteciendo. La falta de gozo es una realidad que afecta a muchos. Y no puede ser la forma de vivir de los cristianos. La primera pregunta del catecismo, como hoy en la mañana el pastor Eduardo nos recordaba, con el cual muchos siervos de Dios lo recomendaban para enseñar a sus hijos en las casas. La primera pregunta del catecismo bautista dice a ¿cuál debe ser el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre debe ser glorificar a Dios. ¡Qué bien! Y disfrutar de Él para siempre. Amén, por glorificar a Dios. Y ese debe ser nuestro propósito. Pero se nos olvida la segunda parte. ¿Cuál es? Disfrutar de Él para siempre. Pablo está viviendo así. Está viviendo gozoso en Cristo. Gozoso en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, leo para ustedes, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor. Este regocijo no es otra cosa que experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Y esa gracia que nosotros tenemos, la tenemos en Cristo. El gozo, regocijo, es algo que solo proviene de Cristo mismo. Jonathan Edwards, uno de los mayores teólogos y siervos de Dios del siglo XVIII, comenta lo siguiente. Dice, podemos parafrasearlo de esta manera: el que se regocija en el Señor, regocíjese en el gozo que Dios suministra. De forma que en todo, incluso nuestro gozo, Dios sea glorificado por Jesucristo. Por lo tanto, creer que el gozo en Dios es un don de Dios es fundamental en nuestro llamado a vivir para su gloria.
Esto moldea todas nuestras estrategias, las hace humildes, las convierte en actos de fe. En todo lo que hacemos en nuestra búsqueda del gozo, estamos orando y confiando en la gracia de Dios como un don. Que esta verdad liberte el alma desesperada y humille a los altivos. ¿Hay gozo en su vida? Hay gozo. Anhelar la gloria de Dios también debe estar unido a un gozo a Dios. Cuando el apóstol Juan escribe en su primera carta acerca de Jesucristo, de aquel que vieron, de aquel que palparon, de aquel que vieron con sus propios ojos, él quiere comunicarles algo. Él quiere comunicarles esa comunión que hay entre los cristianos, el Padre y el Hijo Jesucristo. Y en el versículo 4, capítulo 1 dice lo siguiente: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Saber quién es Jesucristo y tener comunión con Él debe traer gozo al corazón, un gozo cumplido. Los apóstoles experimentaron ese gozo y ellos querían saber a la iglesia de este gozo. Quiero que ustedes conozcan el gozo de tener comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. Quiero que ustedes lo tengan, quiero que ustedes lo conozcan. Este gozo viene a aquellos que han creído el Evangelio. Solo aquellos a quienes Dios ha abierto sus ojos, aquellos que ya no son enemigos del Señor ni extraños, sino que ahora han sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es un gozo que no viene de nosotros, es un gozo que viene por medio de la sangre de su cruz. Es el gozo de tener confianza y firme de que yo todo lo tengo en Cristo, de que no hay nada que yo más necesite que no sea Él. Y nada, absolutamente nada en esta vida me quitará lo que Cristo ya hizo por mí una vez en el Calvario. Absolutamente nada. Estoy en Cristo, soy de Cristo. Eso me da gozo y glorifico a aquel que me salvó por gracia. El gozo en medio de las circunstancias, preocupaciones o situaciones difíciles con personas es necesario para ver dónde está nuestra fe. Cuando vengan pruebas a su vida, cuando vengan dificultades o circunstancias, fíjese muy bien cuál es su actitud. ¿Hay gozo en medio de ello? ¿Hay gozo? ¿O cuál es su actitud? ¿Nuestros actos dependerán de lo que pasa a nuestro alrededor o nosotros estamos descansando en lo que ya Cristo hizo por nosotros una vez? Pablo no quería terminar su carrera triste, lamentándose. Eso no es glorificar a Dios. Pablo quería terminar su carrera con gozo. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Es lamentable saber de muchos que han llegado al final de su vida lamentándose. Decía el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia, el Evangelio de la gracia de Dios. Pregunto, ¿esta debe ser la experiencia solo de Pablo o debe ser la experiencia de todo aquel que ha sido salvado por gracia? De todo creyente. Mi vida, todos mis esfuerzos, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Yo quiero anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se mira a sí mismo y se lamenta de su condición, sino que mira todo lo que tiene en Cristo. Y si eso incluye sufrir por la causa de Cristo, entonces voy a sufrirlo. Y sufrir por la causa de Cristo, sufrir por su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y dice así: y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es muy interesante esta frase. Primero voy a decir lo que no significa.
Esta frase no significa que Pablo o cualquier otro creyente tengamos que sufrir para completar algo de la obra expiatoria de Cristo. Estamos claros con eso. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Consumado es. Lo que Cristo hizo en su cuerpo de carne, por medio de la sangre de su cruz, nos reconcilió con Dios. No se necesita nada más. Ya está hecho. No hay obra que yo pueda hacer para que la obra de Cristo fuera más completa. No hay. Ya es completa. Él lo hizo todo por su iglesia. Todo. Entonces, ¿qué significa esta frase? Porque no solamente aparece aquí, aparece también en 2 de Corintios capítulo 1. Ahora lo vamos a leer. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que Pablo está experimentando la persecución de la cual Cristo mismo sería objeto. Cristo no está en la tierra de forma física. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en los cielos. Está fuera del alcance de sus enemigos y Satanás. Y sus seguidores no quedarán satisfechos con el sufrimiento de Cristo. Así que harán todo lo posible por herir, lastimar y afligir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso sí, las aflicciones de su iglesia son las aflicciones de Cristo. El dolor de la iglesia perseguida es el dolor de Cristo. Pablo iba a Damasco a buscar creyentes para llevarlos presos, y camino a Damasco el Señor le apareció. ¿Quién eres tú, Señor? ¿A quién perseguía Pablo? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estaba persiguiendo a la iglesia que le pertenece al Señor Jesucristo, y al hacerlo estaba contra Cristo mismo. La iglesia de Cristo está unida directamente a Cristo, una vida con Él. Por otro lado, no quiero que ninguno piense que Cristo está llorando en los cielos, porque hay personas que ponen esa imagen de Cristo, ¿verdad? Cristo está sufriendo en los cielos, como si Él no tuviera el control de lo que está pasando. Más bien todo lo contrario. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es un hombre gozoso y fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. Saber que estaba haciendo la voluntad de su Padre, que rescataría a muchos, por el gozo puesto delante de él. Cristo no es un hombre triste. No lo es y nunca lo fue. Nada acontecerá a la iglesia de Cristo que Él no permita. Y cada persona que haga daño a los hijos de Dios se las verá con el Señor. Será vengado por Él. Cada uno que es cristiano sufrirá persecución o tribulación tarde o temprano. ¿Sabía eso? Quiero preguntarle en este momento: ¿ha sufrido usted por la causa de Cristo? ¿Ha sufrido por la causa de Cristo? Todos en algún momento sufriremos por la causa de Cristo. Unos más y otros menos. Eso no lo determino yo o usted, eso lo determinará el Señor. Y Él dará las fuerzas en el momento en que eso vaya a pasar. Pero se necesita en este momento tener firmeza. ¿Dónde está parado usted? ¿Cuál es la roca en la cual usted está parado? ¿Es Cristo? ¿Es el Señor Jesucristo? Leo para ustedes Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
de muchas tribulaciones, no de algunas o de pocas, de muchas tribulaciones. Cada creyente tendrá parte en las aflicciones de Cristo y nos volvemos unos a otros compañeros en las aflicciones de Cristo. Vamos a buscar primera o segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Compañeros, compañeros. A nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Esa es una verdad. Pablo, como ministro de Cristo, es uno de esos que llevaba en su cuerpo las marcas de las aflicciones por causa del Señor. Y Pablo nos muestra algo aquí muy evidente en Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 25. Algo que tal vez no lo notamos a simple vista, pero ¿qué es lo que él nos hace ver en estos pasajes? Que Pablo ama a Cristo y ama a su iglesia. Ama a Cristo y ama a su iglesia. Y yo voy a sufrir lo que tenga que sufrir por la causa de Cristo. Deseo hacerte unas preguntas en este momento. ¿Amas a Cristo? ¿Amas a su iglesia? ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo y su iglesia con gozo? ¿Qué cosas traen dolor a tu alma en la iglesia y qué cosas gozo? ¿Qué cosas? Siempre recuerdo el ejemplo que un hermano dio acerca de cuando nosotros estábamos en la escuela. No sé si todos éramos así, pero usted recuerda cuando en la escuela decían que la maestra no llegó, o el maestro está esperando. Una felicidad llegaba a nuestras, ¿verdad que sí? Bueno, eso muestra cuánto apreciábamos la escuela o a la maestra. Sí, eso muestra. Bueno, ¿qué cosas traen dolor a ti o gozo en la iglesia de Cristo? ¿Qué cosas? Cuando un hermano cae en pecado, eso trae dolor a tu alma. Cuando no vemos la iglesia creciendo en fe, en amor y esperanza, eso trae dolor a tu alma. Cuando los miércoles de oración hay pocas personas y no se ve un compromiso. Cuando en la cena del Señor no es un deseo en las personas de participar de la cena de Cristo. Eso trae dolor a tu alma. ¿Qué trae dolor a tu alma? ¿Qué trae gozo a tu alma? ¿Trae gozo a tu alma ver personas rendidas a Cristo? ¿Trae gozo a tu alma ver matrimonios firmes en el Señor? ¿Trae gozo a tu alma ver a aquel que en medio de una enfermedad se mantiene firme y gozoso? ¿Qué cosas traen gozo o tristeza a tu alma? ¿Qué gozo está experimentando Pablo por la iglesia de Cristo? Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, por el cuerpo de Cristo. Yo estoy sufriendo, los amo. Quiero que sepan que los estoy amando. Quiero que sepan que oro por ustedes, que sufro por ustedes. Pablo no fue un hombre triste por no tener una casa. No fue un hombre triste por no tener hijos.
No sabemos si tenía un matrimonio o no. ¿Qué traía gozo a la vida de Pablo? Vamos a buscar Colosenses 2:5. Colosenses 2:5. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él está gozoso. Qué gozo que caminan firmes en Cristo. Cómo me trae alegría. Cómo me da gozo. Por la misericordia de Dios, Pablo fue hecho ministro de Cristo, un administrador de las cosas del Señor. Él no era dueño de la iglesia, como lo es ningún hombre. Daremos cuenta a Dios por nuestra labor un día como siervos de Dios. Daremos cuenta a Dios. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué estas tribulaciones? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Por qué? Y encontramos en Colosenses 1, versículo 25, la razón. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y debemos abrir nuestros ojos. Ahí se nos está dando una razón. ¿Para qué? Un afín, un propósito. El anuncio del Evangelio, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Nosotros no somos llamados a cambiar a las personas. Nosotros somos llamados a anunciar la palabra del Señor. El Señor es el que cambia los corazones, pero lo debemos hacer cumplidamente, fielmente. Y eso es solamente por la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en los corazones y en las mentes de las personas, nada más. La iglesia y a los ministros de Cristo se les demanda esto, que cumplamos fielmente el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: yo soy un ministro. Recordamos las palabras de Cristo hacia él: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo administró sus fuerzas, su fiel devoción y su consagración en hacer aquello que se le había llamado a hacer: predicar todo el consejo de Dios a la iglesia de Cristo. Si bien él predicó por muchos lugares, su corazón estaba con la iglesia de Cristo, que ellos conocieran verdaderamente al Señor. Y esto es un llamado no solo a nosotros como pastores de esta iglesia, sino a todo aquel que ha sido llamado a cuidar de la iglesia de Cristo como pastor. Hay que enfocarse y cumplir el llamado a enseñar toda la palabra de Dios. Evalúe la administración que usted está haciendo en las cosas del Señor y hacer aquello que Dios nos ha pedido. Mire, hay tantas cosas que muchas veces los siervos de Dios nos descuidamos. Aquí actividades, ministerios, y nos olvidamos de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Somos llamados a esto. Entre tanto que voy, decía Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en eso. El estudio de la Biblia demanda tiempo, dedicación, esfuerzo y oración. Todo esto unido a una vida ejemplar de piedad. Como pastores debemos reconocer que nos faltan las fuerzas, que nos sentimos insuficientes, que después de haber preparado un mensaje, muchas veces queremos renunciar, porque nos sentimos insuficientes, porque a veces queremos explicar lo mejor que podemos y nos sentimos que muchas veces no lo estamos haciendo como deberíamos de hacerlo.
Pero sabe que de un modo esto es bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que las fuerzas no están en nosotros, sino en Dios. De que el poder está en Dios. Pero por el otro lado, también nos llama siempre a considerar que cumplir con el ministerio que el Señor nos ha dado debe ser algo de un esfuerzo completo. Involucra al hombre completo. Todo nuestro ser dedicado al Señor y la predicación de su palabra. Daremos cuenta a Dios un día como administradores de lo que Dios nos ha dejado. Daremos cuenta. Les invito a buscar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículos 45. 46. Dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Se necesitan siervos fieles de Dios que alimenten al pueblo de Dios adecuadamente y en el tiempo correcto. Ellos serán llamados bienaventurados, fieles siervos del Señor. Y todo siervo de Dios que se diga verdadero siervo de Dios no quiere el reconocimiento de este mundo. Él quiere el reconocimiento que venga de Cristo, porque ese es el de verdadero valor. Que se le diga bienaventurado, que se le diga fiel siervo del Señor. Queremos escuchar esas palabras. Pastores o maestros o todos aquellos a quienes el Señor ha permitido que tengan un llamado particular a enseñar su palabra. Escucha esto del Señor, de Él esperamos esas palabras. Qué gozo terminar la carrera sabiendo que hemos cumplido fielmente, tal vez no perfectamente porque no será así, pero fielmente delante del Señor. No nos desentendemos en algún momento de nuestra vida de este ministerio. No hay vacaciones, no hay permisos temporales. Solo hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Hasta ahí. En el pueblo de Dios, en los siervos de Dios no hay perezosos. Quienes crean que confiar en la salvación segura y gozosa del creyente por medio de la obra de Cristo va a ser cristianos perezosos es una mentira. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un siervo de Dios que pone su esperanza en el Señor, firme en Cristo y trabaja y cumple hasta donde sus fuerzas le dan, confiando en el poder que el Señor le da. Tengo algunas aplicaciones en esta mañana para nosotros. Quiero preguntarte, ¿tienes gozo en tu vida? El gozo cristiano es algo que solo Dios puede dar. Proviene del Espíritu Santo cuando somos unidos a Cristo. Es el gozo de haber gustado la comunión con Cristo por gracia. Es haber gustado la gracia del Señor. El gozo es más visible en medio de las pruebas y las tribulaciones. Busquemos Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y como hemos aprendido durante muchos domingos, Cristo es mejor. Con gozo. Si pierdo esto, no importa. Vale más tener a Cristo. Vale más saber que yo tengo una herencia en los cielos. Yo vivo una vida de gozo en Cristo. Mi gozo no está atado a esta vida. Nuestro gozo es Cristo. Él está con su pueblo y nos ha prometido que un día estaremos con Él. ¡Qué gozo!
Y vivimos aquí ya una vida de gozo en medio de todo lo que Dios pueda permitir. Porque no son las cosas materiales lo que determinan nuestro gozo, o las circunstancias, o las relaciones con otros. Nuestro gozo está en Cristo. ¿No le da gozo a usted saber que sus pecados han sido perdonados en la sangre de Cristo? ¿No le da gozo saber que ha sido reconciliado con Dios y tiene paz con Dios? Estoy bien con mi Dios. ¿No le da gozo saber que ahora en Cristo usted un día será presentado santo, sin mancha, irreprensible? ¿No le da gozo saber que no hay nada que cambiará esa condición de hijo de Dios? Debe traernos gozo. ¿No le da gozo saber, amado hermano, que usted está sirviendo al mejor Rey, que es el Rey de reyes y Señor de señores? ¿No le da gozo eso? ¿No les da gozo saber que todo esfuerzo por la predicación fiel de su palabra un día será recompensado? Hermano o hermana, revise su vida. ¿Cuál es la razón de su falta de gozo en el servicio cristiano? ¿Cuál es? ¿Cuál es la falta de gozo en su vida? ¿Cuál es? Muchas veces es el pecado y el egoísmo, el orgullo, solo pensar en sí mismo, solo pensar en nuestros deleites que no glorifican a Dios. No pensamos en la iglesia de Cristo, en los hermanos, y no nos ocupamos en ella. Pensamos solamente en nosotros mismos. ¿Conoces a tus hermanos de la iglesia local? ¿Los conoces? A ver, comenzamos por ahí, ¿verdad? Mire, hasta el día de hoy todavía somos una iglesia que nos podemos conocer unos a otros. Y bien, ¿conoce usted a los hermanos? ¿Cuáles son las necesidades espirituales de ellos? ¿Podría usted recordar? ¿Por qué piden ellos? ¿Qué son tus deseos para ellos en el Señor? ¿Deseas que crezcan en fe, en amor y en esperanza? ¿Cómo sirves a tus hermanos? ¿Cómo puedes caminar en aquellas obras que ya Dios ha determinado desde antes para que tú andes en ellas? Tener gozo es una lucha. Lo voy a decir, no es fácil. Tener gozo no es fácil, es una lucha. Es una lucha. Es una lucha contra el pecado, contra el egoísmo, contra el orgullo. Y debemos de pedirle al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros. Porque si queremos verdaderamente también glorificar al Señor, no lo podemos hacer faltando el gozo. No puede ser. Cristo fue a la cruz por gozo. Él hizo aquello que el Padre le pidió y lo hizo voluntariamente, dando su vida por su iglesia. ¿Cómo debemos de pedirle al Señor que cambie nuestros deseos para que sean sus deseos? Que sean sus deseos. ¿Está plenamente convencido de que el gozo de la vida cristiana solo está en el Señor? Voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Usted está plenamente convencido de que el gozo de la vida cristiana está en el Señor? Entonces, ¿por qué miras las cosas de este mundo? ¿Por qué pones tu confianza en las cosas de este mundo? ¿Por qué las circunstancias que pasan en tu casa, en tu trabajo o en lo que sea destruyen tu gozo? Si usted está completamente seguro de que el gozo de la vida cristiana está en Cristo, ¿por qué has perdido tu falta de gozo? Pídele al Señor que te quite cualquier duda. Pídele al Señor perdón. Solo en Él está el verdadero gozo. Si tú has oído y creído el Evangelio, entonces adorna esa gracia en una vida de gozo. Hay quienes en esta vida pasarán toda una vida de aparente felicidad. Escuchamos de personas que son felices, pero si indagamos un poco más nos daremos cuenta que toda esta felicidad está construida en base a sí mismos,
en base a lo que tienen en esta vida, a sus relaciones con otros. Muchos construyen su felicidad en base a un trabajo, a una profesión, a un deporte, a un entretenimiento. Y aún no nos debe sorprender más que hay personas que tienen su felicidad en los placeres sexuales, en los vicios, en las lujurias, en las palabras deshonestas, en los chistes obscenos. Y personas tienen el gozo en esas cosas. Todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Dice la Biblia lo siguiente: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Un día toda esa alegría que el mundo dice tener, esa alegría y felicidad pasajeras terminará. Y esa risa se convertirá en lloro, y ese gozo en tristeza, y una tristeza eterna en el infierno. En el infierno. Solo hay una verdadera vida de gozo y abundancia, y esa está en Cristo. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está la plenitud de gozo. Quiera Dios que hoy tú encuentres el verdadero gozo que solo hay en Cristo. Para terminar en esta mañana, no todos serviremos como pastores o maestros. Esa es una realidad. Pero todos sí daremos cuenta a Dios si hicimos cumplidamente aquello para lo cual fuimos llamados. Todos sí daremos cuenta. Todo creyente de alguna u otra forma debe anunciar el mensaje del Evangelio. El papá y la mamá en su casa a sus hijos. El inconverso, el creyente en medio de su familia inconversa debe ser luz y sal en ese hogar. Todo se nos pedirá cuentas si hemos anunciado fielmente el mensaje de Cristo. El trabajador en su trabajo, siendo fiel a Cristo en la forma en que trabaja y buscando oportunidades para hablar de Cristo a otros. Si usted por la causa de Cristo sufre, gócese. Gócese en ello, pues Dios está siendo honrado. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorificamos a Dios. El niño o joven en su lugar de estudio, ¿cómo glorifica a Dios? Cada uno, ya sea hijo, padre, madre, anciano, ¿qué le ha mandado hacer el Señor ahora? Al final, todo debe estar alineado con la gloria de Dios en todas las cosas y el deleite en Él. Que Cristo sea anunciado con gozo en medio del pueblo de Dios. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por habernos permitido estar en esta mañana escuchando tu palabra. Y debemos confesar que muchas veces las circunstancias, las situaciones, las tribulaciones nos roban el gozo. Y debemos de pedirte perdón porque hemos puesto nuestra confianza en esas cosas. Tú nos mandas a poner los ojos en tu Hijo Jesucristo, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Perdona nuestros egoísmos, perdona nuestros orgullos. Y yo te pido por aquellos que han oído y creído el Evangelio, aquellos a quienes tú por gracia les has dado esta misericordia, para que ellos vivan vidas gozosas,
en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, que glorifiquen tu nombre. Ayúdanos, Señor, a cumplir fielmente lo que tú nos has mandado. Cada uno en la situación que esté. Pero también te pido, oh Dios, por aquellos que viven en los goces y placeres de esta vida. Ellos piensan, como muchos de nosotros pensamos, que eso es el verdadero gozo y la felicidad. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Hazles entender que la única vida en abundancia y el único gozo verdadero está en tu Hijo Jesucristo. El gozo de tener sus pecados perdonados. El gozo de estar reconciliado contigo. Gracias, Señor, porque a muchos has hecho oír palabras de gozo. Ellos pueden decir que el gozo de su vida eres tú. Permítenos, Señor, que estas palabras queden guardadas en nuestros corazones, que pensemos en ellas y consideremos nuestra vida delante de ti. Que ahora, Señor, también al ver lo que vamos a tener, que podamos, Señor, considerar la obra que tú haces en la vida de las personas y glorifiquemos tu nombre. En tu Hijo Jesucristo. Amén.